al texto que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta las obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago 3, 13 y 14. Bien, ahora sí vamos a leer capítulo 13. Vamos, Números capítulo 13, la misión de los 12 espías. Ya casi. Muy bien, alternadamente vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía a tus hombres que conozcan la tierra de Canaán, a cual todos los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, y cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de los de Rubén, Samuel y Esaú. De la tribu de ¿quién dijimos? De Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemai. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Naamán, hijo de Bas. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amar. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Amalek habitaba el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habitaba junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Israel hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: vamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de la raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos en esta hora, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu cuidado, por todo lo que cada día nos das, porque sabemos que tú eres el proveedor en todas las áreas de nuestra vida y que suples todas nuestras necesidades más conforme a lo que necesitamos que a lo que deseamos a veces, y gracias por ello, Señor, porque pues eso nos hace entender más tu propósito también. En esta hora que estamos leyendo y escudriñando tu palabra, Señor, yo te pido que nos hables a cada uno de los que estamos aquí a través de ella, Señor, porque sabemos que para eso fue escrita, para que a través de ella seamos guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos para entenderla de tal forma y a creerla de tal forma que podamos, pues, cada día ir dando más pasos de fe, de obediencia, de entrega y de ánimo en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos para querer alimentarnos cada día de ella, sabiendo que tiene todos los complementos, todo lo que se necesita para nuestra alma y para nuestra vida. Y así como a nosotros, te pedimos que bendigas a toda tu iglesia en todo lugar. Señor, que te manifiestes en cada situación. Sabemos que hay diferentes tipos de persecuciones, pero por causa tuya, Señor, según el área donde las personas están. Pedimos que tú fortalezcas a cada uno en la fe, si es necesario, hasta el fin, porque sabemos que hay persecuciones que son fatales, humanamente hablando. Manifiéstate, Señor, y pues ayúdanos a nosotros para aprovechar el tiempo aquí donde estamos, porque pues nos das toda la libertad, tenemos mucha libertad y a veces no aprovechamos ni las oportunidades ni el tiempo para testificarle a la gente. Ayúdanos, Dios, redargúyenos a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Y pues bendice también a todos los enfermos. Te pedimos que te manifiestes en cada situación existente hoy en nuestra iglesia y en nuestra familia, conforme a tu misericordia, y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a ver. Aquí veo que conozco y desconozco a mi tocayo, ¿verdad? Mira, bienvenido. Dios lo bendiga mucho, tocayo. Bueno. Sí, necesito quitarme los lentes porque de otro modo estoy medio acá. No veo tan lejos. Bueno, vamos a continuar con este tema que pues es consecutivo con lo que vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo estos temas del peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, y lo recuerdo, lo recalco, como decimos siempre, pues marca mucho nuestro peregrinar en esta vida y nos deja muchas enseñanzas del comportamiento de ellos para que nosotros entendamos las consecuencias de no caminar conforme al propósito de Dios cuando Él ya nos dio. Ya tenemos una tierra prometida, y no una tierra hablando de cosas terrenales, sino tenemos una esperanza viva de estar un día delante de su presencia, disfrutando de toda la herencia que Dios le dio a su Hijo Jesucristo y que nos hizo coherederos con Él. Todo de lo que Cristo hereda, nos toca estar disfrutando también junto con Él. Entonces, es mucho más que la tierra a la que ellos van, que es una tierra de abundancia, que es lo que dice aquí toda la enseñanza que vamos viendo, tierra que fluye leche y miel.
lo que marca leche y miel es que es una tierra donde hay abundancia, y aparte de la abundancia, en eso se asemeja a lo que Dios nos promete cuando dijo que estaríamos siempre con Él, dijo el apóstol Pablo. Dios estaría con ellos siempre, también igual. Iba con ellos, llegando a la tierra prometida, pues seguía con ellos. Entonces, esta es la abundancia que nosotros vemos que significa o trata de enfocar leche y miel, que hay abundancia, que Dios está presente, que Dios está supliendo, que Dios está escuchando todas sus peticiones, sus oraciones y viendo todas sus necesidades para suplirlas. Y vemos aquí que, pues en este punto de la historia ya llegaron, ya están en la frontera. La semana pasada ahí nos quedamos en Cades Barnea o en Cades, que dice ahí, pero ya más adelante vamos a ver que es lo mismo que Cades Barnea, que se menciona en el Nuevo Testamento ya como tierra del pueblo de Israel, que hoy le pertenece. Hoy le pertenece, no nada más le pertenece porque Dios se la dio, sino porque allí está todavía plantada una parte del pueblo de Israel. Entonces, a lo mejor ya son otros tipos de ¿cómo se llama? De hábitat, ¿verdad? Otro tipo de asentamientos, no sé, ciudades, fraccionamientos, lo que sea, pero allí están, allí en ese mismo lugar todavía está el pueblo de Israel. Entonces, eso a nosotros nos da mucha confianza, el ver cómo Dios, no son palabras, ¿verdad? Son hechos. Él promete y Él cumple. Precisamente en este capítulo vamos a ver cómo el pueblo falla, como nosotros fallamos mucho. Pero Dios nunca falla. Dios nunca falla, pero también no perdona al inocente hasta que se arrepiente. O al culpable, perdón. No lo perdona si no se arrepiente. Y entonces aquí vamos a ver en esta porción vamos a ver cómo hay un llamado, una rebeldía que se va marcando desde el capítulo 11. Desde el capítulo 11 vimos aquí que el pueblo de Israel empezó su peregrinar hacia Canaán. Ya tenían mucha enseñanza, muchas bendiciones, muchas manifestaciones. Todo el tiempo que estuvieron en el Sinaí, estuvieron viendo la gloria de Dios, disfrutando de la gloria de Dios, disfrutando de los beneficios que tenían en Él, como el alimento que es el maná, la nube que les daba sombra o en el día, y de noche era una lumbrera la que alumbraba su camino, aunque en muchas de las partes vemos que sí, si era necesario, podrían caminar de noche, pero más que todo sus jornadas eran de día. Y esto es lo que vamos a ver también en este capítulo, cómo nos menciona sus jornadas. Y el pueblo de Israel tenía todos sus beneficios, conocían a Dios, estuvo Dios mostrándoles quién era, qué tan poderoso, qué tan amoroso, qué tan misericordioso, qué tan paciente, qué tan perdonador. Porque lo vimos en la ocasión del becerro de oro, que eran todos dignos de muerte, y por la intervención de Moisés, Dios perdonó al pueblo. Les perdonó la vida, y tan les perdonó que le dijo, y sí voy a seguir con ustedes en la trayectoria. Porque les iba a enviar quien los llevara, pero dijo, Moisés se rebeló, le dijo a Dios, si no vas con nosotros, aquí la dejamos. Entonces Dios al final le dice, va a ir con ellos, y aquí va con ellos. Entonces eso es lo que estamos viendo, y es la misma promesa que tenemos nosotros en Cristo Jesús, porque Jesús les dijo a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros vemos que estamos en la promesa. Claro que han cambiado cosas en cuanto al pacto, pero en la promesa estamos, y está con nosotros, y aparte de eso nos da de su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, de tal manera que podamos comportarnos como Él quiere y dar testimonio como Él quiere. Podemos.
podemos hacerlo con su ayuda solamente, porque Él está con nosotros. Pero si nosotros no desatendemos, dice el apóstol Santiago, Él también se aleja de nosotros. Él permanece fiel, pero se aleja de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Recapacitar cada situación y acercarnos a Dios, cada vez. Pero tenemos todos los elementos, las armas, lo que necesitamos, sobre todo el conocimiento, y tenemos en nosotros algo que nos redarguye, que es su Espíritu Santo, para regresar. Unos cometemos errores y tardamos en regresar, otros son más, como dice la Biblia, conforme al corazón de David, ¿verdad? Que era conforme al corazón de Dios, se arrepentía, lloraba y de todo corazón. Eso es lo que debemos nosotros de hacer. Pero en esta parte que empezamos, cuando ya empezó el recorrido por el desierto del Sinaí, porque estaban en el valle del Sinaí, en el monte de Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, recibiendo todas las instrucciones y viendo las maravillas de Dios, de toda la orden del culto y el orden de los sacerdotes y todo, de tal manera que cuando estuvieron bien organizados, completamente organizados, Dios les dijo, ahora sí, a caminar, y empezaron a caminar. Y entonces nosotros vamos a ver aquí en el caminar del pueblo de Israel algo muy parecido al día que el apóstol Pedro caminó por las aguas. Mientras estuvo con la mirada puesta en Cristo, en Jesús, caminó. Pero cuando empezó a ver el viento fuerte y empezó a evaluar las cosas, tuvo miedo. Dice la Biblia que tuvo miedo y pues ya se ahogaba. Entonces el pueblo de Israel hoy va a salir al desierto, o ya salió. En el capítulo 10 vimos que a los ¿qué dice? A los 20 días del mes segundo empezaron a caminar por el desierto. Y eso fue en el capítulo 10. En el capítulo 11 vemos que el pueblo se rebeló contra Dios. Luego empezaron las murmuraciones contra Dios, contra Moisés y contra toda la organización que Dios tenía puesta para el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver que a través del desierto se va relatando los pasos que iba dando el pueblo de Israel en rebeldía. Iban en rebeldía. Y aquí vamos a ver cosas importantes porque era un pueblo, como este contexto lo voy a decir, era un pueblo que estaban en Egipto, esclavos de Egipto, sin posibilidades de salir de la esclavitud. Y Dios, escuchando su clamor y extendiendo su gracia y su misericordia hacia Israel y hacia Abraham, que tenía un pacto con él, los visitó, y así esclavos como estaban, custodiados por los egipcios, de tal manera que no tenían forma de escapar, fue y con mano fuerte y brazo extendido les mostró quién era él y los sacó de la esclavitud. Y ese es un punto importante que lo veamos, porque de esto también vamos a hacer referencia en esta parte, en cuanto a que era un pueblo salvo por gracia. Salvo por gracia. Por la gracia y la misericordia de Dios. Y sin que ellos pudieran hacer nada, pero incluso no tuvieron ni siquiera que meter las manos. Dios hace todo. Y a nosotros hoy, Dios en Cristo Jesús nos dice que no hagamos nada, solamente que aceptemos de su gracia en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y la Biblia lo dice claro, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso le dijo Pablo al carcelero, ¿verdad? Y Cristo lo mencionó en algunas ocasiones. Y que el que creyere, le dijo a Nicodemo, que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. O no me acuerdo si fue a Nicodemo le dijo que tenía que volver a nacer. Entonces, vemos que se manifiesta Dios en nuestra vida de esa forma muy clara en los tiempos de hoy, en la era, bueno,
en los tiempos de la gracia, se manifiesta de una manera muy suave para todo aquel que cree. Y pues sí, vamos a poder hacer unas comparativas de esto con lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pero en esta ocasión vemos que el pueblo de Israel empezó a caminar y empezó a caminar en rebeldía. Luego murmuraron contra Dios, enseguida murmuraron contra el maná, ¿qué dijeron? Que este maná nomás ven nuestros ojos, y luego practicaron cuando ya Dios le dio las codornices, que fue lo que pidieron carne, pidieron en esa ocasión, en el capítulo 11, cuando ya se las dio, manifestaron qué había en su corazón, que era codicia, dice la Biblia. Codiciaron, de tal manera que cuando se llenó de codornices empezaron a hacer grandes montones. Ellos ya tenían un parámetro de cómo son las cosas con Dios, con el maná. El maná tenían la orden de recoger cada día la ración. Pero cuando ellos empiezan a juntar codornices, montones, veíamos que eran como que hasta 2 toneladas cada uno, o algo así, juntaron en los montones, es porque se les olvidó el orden. Todos los días cuando caía el maná caía muchísimo, pero la orden era recoger porciones familiares o personales. Ese día cayó mucho y ellos dijeron, pues ahora no vamos a agarrar porción familiar porque ¿cuándo nos vuelven a dar? ¿Qué era eso? Dudar de la provisión de Dios cada día. Y entonces hicieron grandes montones, mostrando así la codicia que había en sus corazones. Y luego, ya la semana pasada, en el capítulo 12, vimos, gracias, muchas gracias, permítanme. La semana pasada vimos cómo también murmuraron, y estos no fueron la congregación, estos fueron María y Aarón. Murmuraron contra Moisés. Pero esto no para allí. Esto sigue, o sea, la acción, la actitud de la congregación al estar siempre en conflicto contra sus líderes afecta a los líderes también. Y vamos a ver cómo Moisés, en determinado momento, porque esto que estamos viendo, capítulo 11, capítulo 12, que sigue aquí en el capítulo 13, concluye en el capítulo 14, sigue más adelante. Después vamos a ver rebeldía o rebelión hasta de Moisés. ¿Por qué? Porque está siendo afectado por la situación. Entonces, y esta es la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme para nosotros, mire que no caiga. Ahora, no es ponernos muy atentos a ver para todos lados para no caer, no, es para escudriñar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para conocer a Dios, para conocer a Cristo como lo debemos de conocer. No de oídas, como decía Job, que de oídas te había oído, lo dijo, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque veía la manifestación y la confirmación más cerca de Dios para con él. ¿Por qué lo hacía? Porque se mantuvo en su prueba, se mantuvo en medio de todas las cosas con su fe en Dios. Y nosotros vemos que eso es lo que pide de nosotros. Eso es el que piensa estar firme, mire que no caiga. En medio de las situaciones que vengan, el cristiano debemos de estar siempre en una comunión íntima con Dios, con su palabra, con su Espíritu Santo, meditando en ella, meditar. A veces tenemos en poco, pues decimos leerla así, un poco escudriñarla. Meditar se nos da poco, a veces se nos da poco. ¿Por qué? Porque el mundo está posesionado en muchas ocasiones, ocupando nuestra mente con cosas de esta vida, necesidades que a veces ni tenemos, pero nos las creamos a nosotros mismos. El mundo
El mundo en ese sentido es un maestro en distraernos, en distraer la mente de las personas. ¿Por qué? Porque el mundo es instrumento. El mundo, no me refiero al mundo, al globo terráqueo, sino al sistema engañoso del diablo, en lo que ha metido al mundo, a la sociedad. Y es perfecto, negativamente hablando, para entretener. Si nosotros vemos la ocupación de todos los medios de comunicación, todos, en su mayoría, son entretener. Si incluso las noticias vemos hoy en día que no son tanto para informar lo que sucede, sino lo que el informante quiere anunciar con beneficio o con la intención de sus propios intereses. Entonces todo eso es importante porque una persona que tiene el conocimiento fiel de la palabra de Dios, una persona así va a poder tener el discernimiento. Y en muchas ocasiones cuando esté viendo cosas de los medios de comunicación va a decir, pues esto no tiene nada que ver con mi propósito de vida. Entonces aquí estamos viendo esto, cómo el pueblo de Israel va manifestando lo que hay en su mente y en su corazón. Y pues hemos estado viendo ya que tratan de regresarse a Egipto. ¿Por qué se tratan de regresar a Egipto? ¿Por qué tratan? Porque a Egipto lo traen en la mente y en el corazón. Y creen que es compatible Egipto con Dios. Creen que es compatible que en el capítulo 11 vimos que dijeron, ¿quién nos dará carne? No le pidieron a Dios, estaban diciendo ¿quién? Ellos estaban pensando en Dios y en muchos de los ídolos de Egipto y a ver quién. Su mente estaba en dos, dividida. Entonces esto es por lo que la trayectoria del pueblo de Israel que vamos viendo es una triste situación. Y es triste, ¿por qué? Porque es el pueblo elegido por Dios, salvado por Dios de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Y nosotros vemos que esto representa para nosotros, Faraón es Satanás, el diablo, y Egipto es el mundo. Entonces ellos no habían salido todavía, pero creían que tenían el derecho de exigirle a Dios, porque nos sacaste de allá. Incluso le decían, ¿para qué nos sacabas? Le dijeron a Dios, ¿para qué nos sacabas? Y cuando nosotros estamos viviendo la vida en este mundo, con las cosas del mundo, en nuestras acciones negativas que van en contra de la palabra de Dios, le estamos diciendo a Dios, ¿para qué nos salvabas? ¿Para qué nos salvabas? No lo hablamos con nuestras palabras, es como dijo el sabio Salomón. Dijo, el necio va por la calle gritando, soy necio, no va haciendo eso. Sus hechos son los que dicen que es necio. Su forma de actuar es lo que dicen que es necio. Él no se cree necio, el necio no se cree necio, pero sus hechos dicen, soy necio. Me estoy portando como un necio, me estoy portando en rebeldía contra mi Creador. Eso es lo que dice la actitud de un cristiano, o que se llama cristiano, actuando como el mundo actúa, como si nada. Y lo único que está diciendo es, soy necio. Y eso dice Salomón. Entonces, y lo dice con fundamento, ¿verdad? Entonces, este pueblo, la Biblia, vamos a ver que la Biblia nos relata, cuando ya hemos leído algunos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que a través de todo el texto bíblico, la Biblia nos dice desde los profetas o los nevims, que son los profetas, los ketubim, que son los escritores sagrados, nos dice que este pueblo es de una condición rebelde. Y contradictor. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Las bases que está echando el pueblo de Israel para que nosotros entendamos que la palabra de Dios nunca se equivoca. Y este pueblo está manifestando desde aquí que es un pueblo rebelde y contradictor.
Y eso va a suceder hasta el día que lleguen, hasta el día que Cristo venga. Se va a manifestar, se va a confirmar que este pueblo es un pueblo rebelde y contradictor. Y de enfrente de Cristo confirmaron que son un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, esto es lo que estamos viendo en esta sección de aquí, donde empezó el viaje del pueblo de Israel por el desierto. Y no vamos a satanizar a nadie. Yo creo que había muchos del pueblo de Israel que iban allí, que no sobresalen porque allí se están mencionando, entendemos por lo que estamos viendo en esta sección de estudios de números, tenemos claro que cuando dice que era un pueblo rebelde y contradictor, eso fue siempre. Pero no quiere decir que todos eran. Nosotros sabemos que hay personas, testimonio, el capítulo 11 de Hebreos nos habla de los héroes de la fe, y no son poquitos. Y ahora esos son los que se mencionan, pero había más. Entonces, vemos que siempre ha habido un remanente, siempre. Como hoy en día hay un remanente en la iglesia, porque la iglesia que hoy se llama cristiana, podía contarse por miles o por millones. Se llama cristiana. Pero esa iglesia que se llama cristiana podríamos pensar, el pueblo de Israel caminando por el desierto, ¿verdad?, en este viaje. La iglesia que se llama cristiana. Pero en esa iglesia que se llama cristiana, no son todos los que dicen que son, o no somos. Vamos a incluirnos para no meternos en problemas. Necesitamos ser. Y aquí hay un ejemplo, Josué y Caleb. Aquí en este capítulo vamos a ver un ejemplo. De 12, 2 eran verdaderos creyentes, pero 10 eran personas que creían que Dios tenía la obligación de llevarlos a la tierra prometida sin problema y que no nos castigue porque es nuestro Dios. Y eso estamos viendo hoy en la iglesia que se llama cristiana, Temas muy curiosos que se manifiestan en iglesias o en denominaciones o en organizaciones o en sectas que se llaman cristianas, donde pues para los entendidos es un poco más fácil, ¿verdad? Dijo Daniel, los entendidos entenderán, ¿verdad? Entonces, pero el entendido es una persona que conoce la palabra de Dios, que trata de vivir la palabra de Dios, que trata de testificar de la palabra de Dios en su diario vivir. No es que yo me llame cristiano o que no me llame cristiano, que sea muy emotivo, que sea muy serio, no. Se trata de qué tan en serio tomamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tomamos en serio la salvación que Dios vino para darnos a través de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo importante. De allí en adelante, lo que se diga, lo que se haga, son entre emociones y palabras, pero no son hechos. No son hechos. Entonces, aquí vemos como el pueblo de Israel es un ejemplo muy claro. Hasta el versículo 12 vimos eso, como María y Aarón se rebelaron contra Moisés, la mujer cosita, y luego porque nombraron a 70 consejeros para Moisés, y entre ellos no estaban ni Moisés, ni Aarón, ni María. Entonces, esas cosas fueron moviendo a ellos para decir, no, pues no nos están tomando en cuenta. Ahí lo que querían ellos ser tomados en cuenta, y no fueron tomados en cuenta. ¿Por qué? No se necesitaba. Si ellos hubieran pensado, no se necesitaba. Es como cuando vemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando regresó, fue recibido con abrazo, con beso, con una carnita de un becerro gordo, anillo en su pie y todo, ¿no? En su dedo, calzado en su pie, todo bien. Y el que estaba en casa, que era dueño de todos, empezó a renegar, a ponerse celoso. Así, no, ¿y yo qué? Oye, pues yo siempre te sirvo. No, tú no te preocupes, le dijo el padre, le dijo, pues tú eres dueño de todo. Eso le estaba pasando a María y a Aarón. Ellos tenían una posición donde nosotros, antes de leer este capítulo, siempre se las vamos a reconocer. Y se las vamos a seguir reconociendo y reconocer su caída también. Y cómo Dios obra, porque ahí hay enseñanza en todo. Pero María, hasta aquí, era una heroína. Aarón,
pues ya sabemos que Aarón empezó a quebrantarse o a verse su carácter y su fe cuando el becerro de oro, cómo era flexible, ¿verdad? Entonces, aquí en lo que estábamos viendo la semana pasada es que parece como que María era la de la murmuración contra Moisés, pero Aarón aceptó escucharla, porque vimos cómo María es la que es sentenciada a la condena de 7 días de lepra, o de 7 días aislada. Bueno, entonces aquí vemos que todo eso se va manifestando aquí para que nosotros, esto es muy obvio para nosotros. Nosotros lo tenemos ya un poco claro en cuanto a para qué y por qué suceden estas cosas. Dios quiere instruir a un pueblo, desde entonces hasta hoy, quiere instruir a un pueblo para que sea, como dice el apóstol Pedro, reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso no nos hizo ni reyes ni sacerdotes para que le andemos presumiendo al mundo, a la gente, a las congregaciones, diciendo yo soy el apóstol, yo soy el gran profeta. No, no es para eso. Es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo las vamos a anunciar? En nuestro diario vivir, donde quiera que vamos. ¿Por qué? Porque no es rey y sacerdote la persona que predica en un púlpito. Son todos los que creen en Cristo Jesús como su Salvador. Todos somos reyes y sacerdotes. Entonces, la unción es para toda persona que cree. El día que una persona cree de todo corazón en Cristo, entrega su vida, le reconoce como un Salvador, ese día es ungido con el Espíritu Santo. Asunto arreglado. Y aquí no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Cada persona somos así, estamos en ese sentido. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña, lo hemos estado viendo y lo leemos cada vez porque está bien conectado estos textos de Corintios, 1 Corintios 10, bien conectados con todo lo que vamos a ir viendo y que estamos viendo, que hemos visto hasta ahorita y lo que vamos a seguir viendo en el libro de Números. Es una conexión, es como un eslabón que se gancha y no se suelta, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo que estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿verdad? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Nosotros vimos que estamos viendo la codicia del pueblo de Israel. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esta es palabra inspirada por Dios, allá y acá, porque es la misma palabra de Dios. Entonces, y luego dice en el versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. No murmurar. ¿Y qué estamos viendo? A Aarón, o a María y Aarón murmurando contra Moisés. Entonces, aquí nos da el ejemplo. Por eso muchas veces hemos comentado esto. No me acuerdo si lo comenté yo o lo comentó Valo, esto acerca de si nosotros queremos saber cosas acerca de las consecuencias de adulterar. Vamos a preguntarle a David. David tiene la respuesta de parte de Dios. David nos va a decir qué tan feo es y las consecuencias que le vinieron. Nomás vamos y leemos lo que David dice, la amargura que tuvo que sufrir, el arrepentimiento hasta el que tuvo que llegar. Pues David nos va a decir, no les conviene por nada del mundo. A lo mejor no se van al infierno, pero qué triste y qué sufrimiento trae el adulterio. Entonces, y así podemos preguntarle a cada uno. Nosotros le podemos preguntar muchas cosas a Moisés y nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. A María le podemos preguntar, oye, ¿qué tan feo es murmurar? No, va a decir, bien feo, le sale una lepra, se siente como muerto.
Dicen que la lepra hace que una persona no sienta nada en su piel, nada, pues como muerto en ese momento. Entonces, nosotros tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Si le preguntamos a Moisés, oye, ¿qué tan feo es rebelarse contra Dios y desobedecer una orden? Porque nos marca eso de Moisés. Va a decir, no, estoy 1000 veces arrepentido de haberlo hecho. Y va a decir, y no solo es culpable el pueblo, yo soy el culpable, porque yo soy el que di los varazos mal. Entonces, nosotros ahí tenemos respuestas. A veces nos sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel dijo, nomás este maná ve nuestros ojos, nuestra alma se seca con este maná. ¿Por qué se secaba? Porque nomás lo veían, no veían la grandeza del que se los estaba mandando. A preguntarle a Abraham de tener 2 mujeres. Abraham, sí, y ahí están las consecuencias, o sea, está la respuesta. Abraham da la respuesta y ¿quién la da? Dios, ¿verdad? Pero así es en cada situación. Bueno, está claro ahí donde dice, Jesús lo dice a Moisés y a los profetas. O sea, cuando Jesús lo relata, Así es. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos, oigan, Oye. es la Biblia. Esa es la Biblia, y es lo mismo que también después, sabiendo esto, el apóstol Pedro dice, tenéis la palabra profética más segura, a la cual, ¿cómo dice? En estar atentos, como a una antorcha que alumbra. Porque el Antiguo Testamento tiene muchísima luz, que juntando el Nuevo y el Antiguo Testamento, dan una luz completa del panorama de lo que el cristiano necesita y tiene para mantenerse firme en la fe, para estar firme siempre en la fe. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí y ya llegando al capítulo 13, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés, dice en el versículo 3, los envió desde el desierto de Parán, conforme a las palabras de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Bueno, estos eran príncipes, los envió Moisés. Nosotros que somos en Cristo Jesús, que dice Pedro, reyes y sacerdotes. Y es la misma misión, de ir y testificar. Pero aquí no quiero pasar por alto esta situación de que dice Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres. Y vamos a leer, a hacer una comparativa con Deuteronomio capítulo 1, porque es el mismo relato, visto de otra forma. ¿Sí? No es que se van a contradecir, sino que uno tiene un complemento del otro. Y es así siempre en la palabra de Dios, siempre en la Biblia. Dice en el versículo 1, estas son las palabras, 1:1, Deuteronomio dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disabab. 11, dice el 2, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. ¿Qué quiere decir? Desde donde salieron ellos, desde Oreb, hasta acá son 11 jornadas para llegar. ¿Qué quiere decir? Que en 11 días se puede cruzar el desierto desde Oreb hasta Cades Barnea, que es la frontera donde están ahorita. Lógicamente, esa es como decirnos, Moisés, hay tantos kilómetros de aquí a allá. No quiere decir que eso hicieron. Pero lo que quiere decir es que hay tantas jornadas. ¿Para qué? Para que hoy nosotros, y es donde nosotros vemos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida. Nos transmite, sin que nos pongamos a batallar, más o menos cuántos kilómetros hay, que ahora lo sabemos porque cualquiera puede ir a medir el campo, ¿verdad? Pero nos dice cuántos kilómetros tuvieron que recorrer para llegar desde Oreb hasta Cades Barnea o hasta Aram, donde están ahorita, aquí donde estamos ahorita. Y ya viéndolo bien, son
ya sabiendo cuánto mide la distancia, son aproximadamente 300 kilómetros. En 11 días ya, los iban a caminar. No sé cuántos, como unos 20, cerca de 30 kilómetros diarios, era lo que caminaban. Sí, pero no era así como caminaban, porque nada más 7 días perdieron esperando a María en el campamento. Y luego vamos a más adelante a ver unas uvas que hablan, y esas nos van a decir cuánto tiempo duraron. Porque esa es otra virtud que tenían estas uvas. A veces, aparte de ser grandes, eran uvas que hablaban, o que hablan todavía, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo es la trayectoria del pueblo de Israel, cómo es el comportamiento, pero aquí en el arranque vemos cómo Moisés está mencionando cómo fue el orden. Cuando dice, en el mismo versículo 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el Jordán. Pero vamos a ver cómo es. En el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. Entonces, nosotros vemos que la primera parada del pueblo de Israel en las fronteras de la tierra prometida fue Cades Barnea. Pero de allí vinieron 40 años de divagar en el desierto, y después siguieron su trayectoria. No entraron, cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, ya no entraron por este lugar. Se caminaron hasta llegar enfrente de Jericó. Allá fue donde entraron, por el río Jordán. Allá fue donde entraron, pero eso fue ya cuando verdaderamente llegaron y entraron. En esta ocasión estaban por otro lado, por el lado de las montañas. Entonces, y el desierto iba a dar a esas montañas para entrar a Israel, ¿verdad? Y nos muestra ahí el mapa de Israel, cómo es esa área. Sí tiene más desierto, pero aparte tiene monte. Ahí está Petra, la ciudad de piedra, allí está en esa parte. Entonces, pero no, ellos cuando la segunda vez rodearon, fueron y entraron pasaron por Moab y llegaron, ya vimos ahí, y la guerra que se hace con Moab después. Pero aquí está dando ¿cómo se llama? Una vista general de todo lo que sucedió, pero ya cuando pasa en el versículo 11, dice, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. O sea, Moisés se entretiene a narrarnos aquí en Deuteronomio Cades Barnea, porque va a mencionar algo. Y aquí en el mismo capítulo 1, en el versículo 20, en el versículo 19 dice, esta es la misión de los 2 espías, es la misma misión en Cades Barnea. Salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Cuando salieron de Oreb, está haciendo un resumen de todo Moisés, una narrativa de todos los acontecimientos en el desierto. Habéis visto por el camino, y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Este es el lugar donde están ahorita. Cades dice allá, pero aquí ya dice completo el nombre, Cades Barnea, que es el que conocemos ya cuando el pueblo de Israel está en Egipto, en Canaán, ya como nación dueña del territorio. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Esta es la orden primera cuando llegaron a Cades Barnea, que lo primero que Moisés les dijo fue, tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Que llegaron y Moisés les dijo, vámonos, vamos a poseer la tierra que Dios nos dio. Y entonces dice y vinieron a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros. Esta no es la primera opción que había, esta es una segunda opción, porque el pueblo
no quiso subir cuando Moisés con la fe que debe de tenerse, como Dios dijo, vámonos, ¿para qué batallamos, verdad? Pero el pueblo mostró cuál era su posición. ¿Qué tanto creían las palabras de Dios? Y dijeron, vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron, sigue ahí el relato, y llegaron hasta el valle de Escol. Bueno, Escol ya creo que todos sabemos, Escol es racimo. El racimo de uvas lo trajeron de ahí, por eso se llama Escol. Entonces, pero vemos que la orden primera fue Moisés, con la idea que él tenía, la confianza que tenía en Dios, dijo, vámonos. Pero el pueblo no tenía esa confianza. Entonces, lógicamente, aunque no lo relata ya, Moisés consultaba a Dios. Señor, pues piden que mande gente que reconozca la tierra. Y Dios le dijo, Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres. Tú elige quienes vayan, tú manda quienes vayan. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque Dios sí conoce la condición del pueblo de Israel. Y si al pueblo de Israel le hubiera dicho, a Moisés le hubiera dicho Dios, no, es que no tienen fe. No les vas a dar oportunidad de que manden a nadie, vayan así. Era obligarlos. Era como a decir, no, son mis títeres, yo los mando. No, Dios siempre da esas oportunidades, aún a nosotros nos las da. Porque conoce nuestra condición, Él se acuerda que somos rebeldes, que somos polvo. El pueblo de Israel no somos más nosotros que ellos, igual de rebeldes, igual de contradictorios. El ser humano tiene en su naturaleza eso, desde que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y cayeron de la gracia. Entonces vemos que Dios concedió. ¿Por qué Dios concede? Porque si se rebelan, tiene que volverle a decir a Moisés, sabes que hazte un lado, déjame terminarlo. Dios no quiere llegar a eso. Y no quiso provocar eso en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. El plan de Dios, nadie lo puede frustrar. El más rebelde, la doctrina más satánica que puede hacer, no puede frustrar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, donde quiera está. Entonces, vemos que todo eso está manifiesto aquí. Pero entonces, dijo Moisés, me pareció bien, ¿verdad? Y órale, elijan. Y entonces, enviaréis un varón de cada tribu entre los príncipes. Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a las palabras de Jehová. O sea, aquí Moisés está ceñido a la palabra de Dios. Quiere decir que, aunque no lo dice, él le comunicó el problema a Dios, Dios le dio la respuesta y de esa manera, vámonos, van a caminar. Y entonces nombró los príncipes y estos son sus nombres de la tribu de Rubén y bueno, esos ya no los voy a leer, pero ahí están los 12 príncipes mencionados que iban a ser enviados. Si nos ponemos a fijar en esta lista, son 12 príncipes, pero ninguno de estos príncipes es de los del censo, que eran los capitanes del ejército, príncipes de la tribu, de cada tribu, y líderes que organizaban cada tribu. Esos eran los del censo que vimos en el capítulo 1. Pero aquí, yo creo, eso pienso yo, que eran personas ya más grandes, y dijo, aquí vamos a mandar, van a recorrer, manden príncipes, pero más jóvenes. Y entonces eligieron, no hay ningún nombre repetido de los de allá. Quiere decir que estos príncipes fueron elegidos para una trayectoria, para si se necesitaba salir corriendo, lo que sea, ya iban listos para todo. No iban a pelear, pero sí podían, porque pues pelear ellos contra algún grupo grande, pues eran 12 personas, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera, eran príncipes, personas jóvenes que fueron enviados, fuertes, no tan jóvenes yo pienso, porque tenían que tener un poquito de ya responsabilidad, pero ya fueron estos a reconocer la tierra. Y luego dice,
Y estos son los nombres en el versículo 16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, no se sabe, aquí se menciona. Es probable que mucho antes le hubieran cambiado el nombre, porque nosotros a Josué lo conocemos desde Egipto, ¿verdad? Como Josué. Entonces, pero como era siervo, era una persona decidida a seguir a Moisés. No es que fuera esclavo de Moisés. Hay gente que dice, es que llegó Moisés y compró un esclavo. No, no creo. No creo. Y lo que pasa es que Josué tiene una característica muy especial en esta situación de la trayectoria y de todo el plan de Dios. Y lo vamos a ver. Dice, a Oseas, hijo de Nun, le puso el nombre de Josué. Ok, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es. O sea, iban a escudriñar todo. Y el pueblo que habita, si es fuerte, débil, si es poco, si es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o si es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad los frutos del país, y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Qué les decía yo? Las uvas que hablan. ¿Por qué? Porque las uvas, hoy, cuando queremos pensar cuánto tiempo duraron en el desierto, pues vamos a preguntarle a los que viven allí en Escol, o en la tierra del racimo, en qué tiempo se dan las uvas. Y luego resulta que dicen, no, pues las uvas se benefician entre junio y julio. Bueno, si ellos salieron en el segundo mes y este es el cuarto, pues hicieron un poquito más de 2 meses de trayectoria. ¿Quién nos lo dice? Las uvas. Nos lo marcan claramente. Que son los que es el tiempo más o menos que duraron. Aunque la trayectoria era de 11 jornadas, pues ellos duraron todo ese tiempo para llegar hasta allí. Es como cuando decimos la anécdota esa de Sóstenes, aquel hombre que estudiaba, ¿cómo se llama? O no me acuerdo cómo se llamaba, pero así decía cuando yo leí la anécdota. Estudiaba el significado de las palabras, y un día en una de sus trayectorias lo agarraron unos asaltantes para robarlo y lo mataron. Pero antes de morir le dijeron, ¿qué quieres decir antes de tu muerte? Y luego volvió hacia arriba y iban pasando unas grullas. Y dijo, ustedes son mis testigos. Pues ya cuando murió Sóstenes, trajeron que investigar aquel homicidio, ¿verdad? Y no, pues el que andaba investigando no dio una. Ya cuando se iba a ir, ya a despedirse de los que lo ocuparon, fue a ver el béisbol, dice la anécdota. Cuando estaba ahí en el béisbol, los que estaban adelante, estaban ahí sentados 2 adelante, y en eso pasaron unas grullas. Y dijeron, mira, los testigos de Sóstenes, y lo oyó el detective, el que lo andaba buscando. Entonces, dijo, ¿ustedes saben por qué? Pues sí, porque son testigos. Y no, a ver, órale, ¿por qué dicen que son testigos? Entonces, esas grullas también hablaban. Entonces, ya sí hay muchas cosas que nosotros podemos agarrar, tomar, pero en este caso las uvas nos dicen, los higos que trajeron también nos van a decir, la fruta que trajeron. ¿Por qué? Porque se investiga el tiempo del fruto, y pues ellos salieron en el mes de, ¿qué dijimos? De Nisan, o en el siguiente, el de Abib, y bueno, no recuerdo ahí, pero es al segundo mes, a los 20 días salieron, y llegaron acá en julio. Entonces, un poquito más de 2 meses de trayectoria que hicieron desde allí hasta acá. Entonces, dice, y subieron el Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí está Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue
edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y esto también es importante, aunque nomás voy a hacer una mención. Los gigantes. Ya sabemos que hay mucha gente, mucha idea en personas que dicen que los Nefilins de Génesis capítulo 6 eran ángeles que descendieron del cielo y que poseyeron a las mujeres, que nacieron gigantes, todo eso. Aquí se cae esa teoría. ¿Por qué? Porque en el diluvio se acabó toda la raza y quedó nada más Noé y su familia. Y resulta que acá hay gigantes. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que provoca esas situaciones por ciertos acontecimientos, o sea que si nos ponemos a analizarlo, pues vamos a tardar mucho rato, pero solamente para que veamos que esa teoría, y yo me fijo en esa teoría de los que alegan que los Nefilins, que los gigantes son hijos de los ángeles, y mencionan un montón de disparates, y el libro de Enoch lo dice claramente. En uno de los libros de Enoch dice que los gigantes medían hasta 300 pies de altura. Entonces no cabe esa mentira en ninguna parte, pero hay gente, teólogos, que la creen y lo predican. ¿Sabe qué han tenido que hacer? Salirse de la Biblia, irse más allá, para decir, no, y es que había otra creación y que los demonios son los demonios que hoy están en la tierra, son los hijos, son los espíritus de aquellos que juzgó Dios y todavía no los manda al lago del infierno y andan divagando en el mundo. Ya son hasta los ovnis, son ya ellos. Entonces vemos cómo se tiene que salir del cuadro para sostener una idea que no necesita alegarse. No tiene por qué estar haciéndose esa controversia. Si creen que crean, pero que no quieran sacar fundamentos bíblicos que no existen. Entonces nosotros vemos que aquí había gigantes. ¿Qué tamaño eran esos gigantes? Pues nosotros los conocemos. Es la raza de Goliat. 3 metros. Y ya. ¿Verdad? Entonces, esos son los que están ahí. Sesai, Talmai, hijos de Anac. Y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Eso lo dice Moisés porque Moisés era de acá, de Zoán, de Egipto. Y para que tengamos otra vez una referencia de los tiempos, de cuando se fundaron esas ciudades. Nada más, eso es todo. Y nosotros sabemos que Hebrón fue muy famoso en el pueblo de Israel. De hecho, el rey David, reinó 7 años desde Hebrón. Los primeros 7 años de su reinado, de aquí es de donde reinó. Después, cuando todo el pueblo lo nombró ya como rey de toda la nación, porque primero era nada más sobre Judá y Benjamín, cuando lo nombraron ya rey de todo el país, pues entonces se fue, fundó su capital en Jerusalén, su casa y todo, y de allí ya fue nombrada Jerusalén la capital del reino de Israel, de allí para adelante. Entonces, dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Escol ya lo sabemos, Escol es racimo. Y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Eran uvas muy grandes. Era una manifestación de que lo que Dios les había dicho en cuanto a la abundancia de la tierra a la que iban, era cierta, era real. Y cuando Moisés les dijo, fíjense en cada detalle. ¿Por qué lo dijo Moisés así? Porque de parte de Dios él sabía que el pueblo de Israel no quiso hacer el primer intento. ¿Por qué? Por falta de fe. Y entonces Moisés quería ayudarlos para que al ver tantas manifestaciones, su fe se fortaleciera. De tal manera que vinieran animados y a animar al pueblo. Ese era el plan de Moisés al decirles esto. Y por eso les dijo, fíjense bien si es árida la tierra, y si los que habitan son fuertes o débiles, si es buena o mala, si las ciudades están habitadas o son campamentos o plazas fortificadas. Fíjense en todo. Y prácticamente les está diciendo, y confíen en Dios, traigan buenas noticias, vengan y animen al pueblo. Y entonces ellos llegaron y vinieron, y dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, y aquí ya dice que es el Valle del Racimo, porque por el camino que contaron
de allí los hijos, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Por eso recibe ese nombre. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, lo que Dios dijo no son mentiras, es verdad. Y este es el fruto de ella. Dios nos muestra, aunque están rebeldes, ellos mismos tienen que hablar de la fidelidad de Dios. Pero no creen en la fidelidad de Dios. Ese es su problema. Ese es el problema más grande, creer en la fidelidad de Dios, conocer la fidelidad de Dios y no tener fe en Él. Y nosotros vemos que eso se manifiesta a través de la Biblia. Nosotros vemos como simplemente Pilato dijo, salió y le dijo a la multitud: pues no hay culpa, es inocente. Y lo mandó a crucificar. Porque él les dijo: yo tengo la autoridad, díganme. Entonces, de esas incongruencias es más o menos la idea de lo que está sucediendo aquí. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, que habitan el Negev. También lo conocemos en la Biblia como un pueblo de Israel, cuando ya estaban allí, que seguía estando allí. Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Una persona totalmente creyente, con su fe puesta en Dios, viendo que no había imposibilidades para Dios. Si eran fortificadas las ciudades, si eran grandes los habitantes, pero él dijo: podemos más nosotros que ellos. Él pensaba lo que la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso pensaba Caleb. Ahora, se resalta a Caleb y no se habla de Josué. Pero yo creo que se resalta a Caleb porque Caleb no era conocido. Pero allí se está dando a conocer como un hombre de fe. Pero Josué era una persona conocida. Ya cualquiera que hablara de Josué sabía que era un hombre de fe. Ahora, pues ya conocemos la historia de Josué. Josué, él admiraba a Moisés. Quería ser como Moisés. Actuaba en todo como Moisés. Y nosotros lo vemos a Josué, cómo es su trayectoria. Y cuando vemos a Josué y a Moisés, y vemos a Pablo y a Timoteo, vemos una cosa semejante. Una cosa semejante. O sea, en Timoteo vemos el reflejo claro de por qué Caleb fue el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Porque Dios, o Moisés también incluido, le pasó ¿cómo se llama? ¿La qué? La estafeta. Dios le pasó la estafeta a Caleb. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Pablo le pasó la estafeta a Timoteo. A Josué Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero antes le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas.
Y entonces también Pablo le dice a Timoteo, vamos a ver cómo le dice Pablo a Timoteo para que veamos comparemos. Seguramente que está en Timoteo, ¿verdad? Pero Timoteo como que no lo tiene esta Biblia. En segunda de Timoteo. ¿En cuál será? 2 Timoteo 4:1, vamos a ver. 2 Timoteo 4:1. ¿O no es? Donde dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿qué? 3:14. ¿Desde qué? Ah, ya sé por qué. Sí. ¿Cómo? Ah, sí. Así es, persiste en lo que has aprendido, pero ahora sí voy a leer el que estaba buscando, pero está en 2 de Timoteo 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios. Esta ya es la orden final. ¿Por qué? Porque esta es la carta de donde le pasa la estafeta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que histes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está pasando la estafeta. Y acá nosotros vemos cómo también Dios, cuando está entregando a Moisés, eso lo dice aquí en Deuteronomio capítulo 30, creo. Dejen verlo. ¿Cuándo murió? No, cuando lo manda. Cuando los manda, sí. Sí, era más joven. Sí, era cuando Moisés lo conoció, pues era más joven. Entonces, pero aquí vemos cómo Dios le da la orden. Dice, Josué es instalado como sucesor de Moisés. Dice Moisés, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Jehová tu Dios, él pasará delante de ti, destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. O sea, Moisés está relatándole al pueblo en primera persona. Dice, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón, como con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, cobrar ánimo. Esta es una orden para todo el pueblo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Entonces, ¿qué vemos? Moisés le dijo esto como en un resumen así corto, pero cuando Josué escribió estas palabras, Josué fue el que escribió lo que en realidad él escuchó, y entonces escuchó que
de parte de Moisés, que le dijo, y lo escribió así, lo que Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, allí estaba pasando la estafeta. Entonces, por eso aquí cuando vemos nosotros a mencionado a Caleb, y no tanto a Josué, es porque Josué ya se conocía toda la trayectoria, que era un hombre entregado, que era un siervo verdadero de Moisés, de tal manera que Josué no le quitaba la mirada a Moisés. En todo momento lo que Moisés diga y quiero saber lo que hace, porque era alguien que el día que conoció a Moisés creyó a Dios de todo corazón. Era una persona totalmente entregada. Es donde podemos ver más o menos retratados uno en el otro, a Timoteo con Pablo y a Josué con Moisés, donde era una persona totalmente entregada, de tal manera que así como Moisés lo vemos totalmente reservado con su familia, él no anuncia de su familia. De tal manera que nosotros a veces tener que andar adivinando qué pasó. Josué no dice nada de su familia, nada más hay una mención de Josué, de su familia, que él dice: escojan hoy a quién sirvan, pero yo y mi casa, esta se supone que era su familia. Pero él nunca menciona se casó o no se casó, no. Nunca lo menciona en su libro. Entonces, ¿por qué? Porque todo aprendió de Moisés. De tal manera que su familia era muy importante, tan importante que él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no se menciona ni los hijos, ni la esposa, nada. Yo sé que en las novelas, en las series, ahí le dan esposa, ¿verdad? Y resulta que no tiene hijos porque creo que se muere, no me acuerdo qué sucede, una vez vi algo de eso. Pero, porque no quieren decir hijos, porque no hay dónde agarrar en la Biblia, porque no existe, está hermético eso, no hay relato. Entonces, pero vemos cómo Dios se manifiesta, y cómo el pueblo está manifestando una rebelión, una rebeldía. Total. Y luego dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Exageraciones, todo el pueblo que vimos. La mentira siempre es así. La mentira, para tapar una parte de la mentira como que es verdad, vamos a echarle otra más grande encima. Y entonces ya ellos dijeron: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vieron 3 gigantes. Bueno, había más, pero ellos mencionaron 3 que quizá eran príncipes o líderes en algún lugar, porque lo reconocieron y los conocieron por sus nombres. Entonces, a lo mejor eran personas importantes en aquel lugar. Entonces, dice: eran muy grandes, y luego dice: y también vimos gigantes todavía. Hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Las consecuencias. Estamos viendo el pueblo que quería todos los beneficios, ya tenían los beneficios de ser salvos de la esclavitud, libres de la esclavitud, libres de Faraón, libres del mundo, pero añoraban las cosas del mundo. Y nosotros aquí vemos una situación que es de mucho conflicto. Dice claramente: nosotros ya hemos visto con toda claridad a un pueblo salvo por la gracia de Dios. No por la ley, no por las obras, aquí no entra nada de eso, entra solamente la promesa de Abraham y la gracia de Dios para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Nosotros hoy en día hay un conflicto muy grande en la iglesia que se llama cristiana. Y hay doctrinas muy fuertes en cuanto a la salvación.
que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Estos hombres eran salvos de la esclavitud, no queda ni la menor duda. No queda ninguna duda que fueron salvos por gracia. Pero Dios no se agradó de ellos por una cosa. Conocían a Dios, conocían su palabra, obtuvieron los beneficios de ser liberados de la esclavitud. Fueron liderados por Moisés, que había sido puesto por Dios, que tipificaba a Cristo para nosotros hoy. Y ellos se rebelaron. Y entonces aquí podemos entrar en un debate entre si la salvación se pierde o no se pierde. Y es exactamente, así lo creo yo, como lo decía Valo el otro día. Sí se pierde y no se pierde. Las dos cosas. ¿Por qué? Miren, el pueblo de Israel disfrutó de la salvación que Dios les dio, de la grande salvación que Dios les dio. Y nosotros los vemos y veíamos al pueblo de Israel todos redimidos. Pero había pocos que conocían a Cristo de todo corazón. A Dios, pues, reconocían a Dios de todo corazón. Así está la iglesia hoy, llena de gente que se denomina libres de la esclavitud del mundo. Está lleno, la iglesia es grandísima, la que se llama iglesia cristiana. Pero en ese tumulto de gente, en esa gran cantidad de gente, gente entregada de todo corazón, como Moisés, como Caleb, como ellos, es un remanente pequeño. Y al final nos vamos a dar cuenta, cuando Cristo venga, que la iglesia que Cristo se va a llevar es un remanente pequeño. No es tan grande como dice ser. Ahora, dice en Hebreos, capítulo 6, dice en el capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Qué quiere decir? No eran todos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero siguieron a tierra todos. Tras salud, todos de todos los beneficios que hay. Más Dios lo sabía. Es que le quedan pelados de Dios, que sí creían de todo corazón. Cuando venían las pruebas se manifestaba que no eran. Eso es lo que creían y creen todavía. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, el problema. Pero nosotros vemos la luz de la Biblia en Hebreos 6:4, y esta es la controversia que va a existir siempre. Estamos hablando entre humanos y todos defendiendo una salvación que sí tenemos o que a veces ni tenemos. Pero allí estamos defendiendo el mismo argumento. Dice el 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Miren, hoy en día vamos a pensar algo sin juzgar a nadie, pero pues ahí viendo cómo son las cosas. Miren, los mormones creen que están en el camino correcto. Los testigos de Jehová creen que están en el camino correcto. Van tras de las promesas. Lo creen de todo corazón. Están tan engañados que creen que lo que ellos dicen es la verdad. Y seguimos Carpa y un montón de gente y otros que parecen verdaderos creyentes, muy animados, muy siguiendo adelante,
contradiciendo la palabra de Dios, contradiciéndola. ¿Qué quiere decir? Que ahí entra un ajuste. Allí hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos, no en todas. Pero cuando venga, se manifieste la verdad, entonces si hay salvos, siempre salvos. Todos los que creyeron de todo corazón y permanecen en la fe hasta el fin. Esos son salvos, siempre salvos. Pero entre ese grupo que hoy se denomina iglesia cristiana, es mucho más la espuma. Es mucho más la espuma. Y Judas dice acerca de ese tipo de doctrinas, espuman su propia vergüenza. ¿Por qué? Porque predican doctrinas, dice cuáles, la de Balaam, la de Coré. La de Balaam dice claramente cuál es la del dinero, amor al dinero. Esa es la de Balaam. Entonces, ¿qué quiere decir? Se predican esas doctrinas con toda vehemencia y con la Biblia y con los textos bíblicos. Pero a la hora que nos presentemos delante de Dios, los salvos siempre salvos de ciertas doctrinas, resulta que no eran salvos siempre salvos. Nosotros no podemos agarrar y decir, es que sí, es más, las iglesias conservadoras declaran salvos a todos sus creyentes. No es cierto. Allí está lleno de personas como estos 10 espías. ¿Por qué? Porque salvos siempre salvos es solamente según Dios, quien lo sabe todo. Y en base a eso podemos decir, yo soy salvo siempre salvo, pero toda la gente está afirmando, yo soy salvo siempre salvo. Todos los creyentes de hoy en día. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está lleno de mentirosos, justificando nuestras acciones y diciendo, es que yo soy bueno, y es que yo me he portado bien. Y eso nos ayuda a no reconocer nuestros errores y no tener una intimidad con Dios de tal forma que sea íntegra, verdadera, que nos lleve a una cosa, que nos lleve a vivir una vida de testimonio, de reconciliación, de paz, del amor verdadero, no el fingido. A eso nos debe de llevar a un verdadero creyente. Y si no damos esos pasos, pues es tiempo de empezarlos a dar. Porque si no, estamos en una situación como el pueblo de Israel, después de caminar todo un desierto, estar ya en los umbrales de la tierra prometida. Ninguno de todos estos rebeldes pasó más adelante. Allí los trajo Dios divagando por el desierto, hablando de la tierra física. No podemos hablar de que se condenaron, porque esos 40 años fueron 40 años de oportunidad para cada uno de esos rebeldes, para que hicieran la paz con Dios, para que reconocieran a Dios como su verdadero Dios. Y yo creo que muchos, aunque ya había una sentencia de la carne de morir y no entrar físicamente, pues si se arrepintieron entraron al reino de los cielos. Pero ya una sentencia dada ya no se puede brincar, ya ellos tenían que quedarse postrados en el desierto. Entonces, pero hoy para nosotros hoy es diferente. Hoy nuestro desierto es aquí, es este mundo. Y nosotros en este desierto es donde vamos peregrinando. Y en esta peregrinación, pues nos toca tomar decisiones personales, totalmente personales. No que nos las diga una doctrina, no que nos las diga un pastor, que nos las diga la palabra de Dios escudriñada a través del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. Porque las doctrinas a la que agarremos, todas tienen errores. Todas están siguiendo un patrón de leyes y reglas puestas por hombres, por humanos, que si bien lo hicieron con buena intención y con un corazón de veras de querer ayudar a la obra de Dios, todo esto se va a ir cambiando. Miren, Lutero
Lutero dio una reforma. Bueno, hay algunos reformadores. Para reformar la Iglesia Católica. ¿De qué la reformaban? La Iglesia Católica nunca fue cristiana. No se puede reformar. La Iglesia se tiene que transformar. Se tiene que transformar. Entonces, no quiero decirle o echarle malo a Lutero. Ojalá y él sea salvo, y muchos de los que han seguido la reforma de alguna manera han llegado al entendimiento de la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica no se podía reformar. Se tenía que transformar. Pues nunca fue cristiana. El fundamento fue un mentiroso. La iglesia verdadera, la iglesia cristiana, el remanente verdadero de Cristo que venía, no pasó por la Iglesia Católica, pasó por un lado de la Iglesia Católica. Y esos eran muchos de ellos, entre ellos creo que 60 millones de ejecutados por la Gran Inquisición, verdaderos creyentes, no reformados, transformados por Dios y por su palabra. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo esto de tal manera que cada uno personalmente veamos que si hay cosas en la vida que no hemos entregado a Cristo, darnos cuenta que las cosas que nosotros no saquemos de nuestra vida son fortaleza del diablo, del enemigo, y hay que sacarlas. Y hay que ir transformándonos cada día, como dice, renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Yo creo que ahí no está todo muy desglosado, pero nos queda para que cada quien analizando vea sus posibilidades y el deseo y el anhelo de crecer en Cristo y en la comunión con Dios y unos con otros. El texto que vamos a ver es de 2 de Timoteo 2. No, perdón, 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Es 2 de Timoteo 4, 1 y 2. El texto de la semana que entra. Dios